hermanos, estamos viendo durante este periodo una serie que hemos denominado Hechos que no lamentarás. Y la predicación de hoy le puse este título: tus hechos, mis hechos, son conocidos por Dios. ¿Lo sabías? Y vamos a apoyarnos en una lectura de mucho impacto, tremendo para nuestras vidas, pero te pido que en este momento ores conmigo para que recibamos el mensaje del Señor. Inclina tu rostro, porque estamos delante de nuestro Padre amado, con toda reverencia, con toda humildad delante del Señor, y pidámosle que transforme nuestras vidas. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti y te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo, Santo Señor, vengas a nosotros, nos quites todo velo de ceguera espiritual, nos ayudes a entender tu palabra, nos ayudes a cada uno individualmente a vernos a nosotros mismos en el espejo de la palabra, para que tomemos sabias decisiones de cambio, para que tomemos la decisión de seguirte a ti, de ser transformados verdaderamente en nuestra vida, para tener esa vida nueva que tú has planeado para nosotros y que nos lleva a un crecimiento diario en tu propósito eterno. Oh Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, hermanos, nos apoyamos en la lectura bíblica de Hechos capítulo 8 y vamos a leer de los versos 9 al 25. Yo tomé para el día de hoy una versión católica que es la versión Dios habla hoy. Y dice así la palabra del Señor. Pero había allí un hombre llamado Simón, que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por una persona importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían: este es a quien llaman el gran poder de Dios. Versículo número 11. Y le hacían caso porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y el mismo Simón creyó y se bautizó, y comenzó a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí ese poder, para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu dinero se condene contigo, porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Tú no tienes ningún derecho a recibirlo,
porque delante de Dios tu corazón no es recto. Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios para ver si te perdona el haber pensado así. Porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. Simón contestó: oren ustedes al Señor por mí, para que no me pase nada de esto que me han dicho. Después de dar testimonio y de comunicar la palabra del Señor, los apóstoles anunciaron la buena noticia en muchas de las aldeas de Samaria y regresaron a Jerusalén. Esta historia se desenvuelve en medio de una gran persecución que había venido sobre la iglesia. Recordemos que el Señor Jesucristo ya había resucitado, ya había ido a los cielos, ya había sido levantado por el poder del Padre y ya había dejado el Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor había ya nacido, había empezado y ya estaban siendo llamados los cristianos. Pero se desata una gran persecución por causa del nombre de Cristo. Se desata una persecución y en ese momento de esa persecución se empiezan a dispersarse los cristianos. Y aquí vemos a Felipe que está en Samaria y él empieza allí a predicar. En ese contexto de esa historia vemos también la vida de Saulo, que posteriormente es el apóstol Pablo. Y Saulo asolaba a la iglesia, es decir, la perseguía. Él buscaba a los cristianos para meterlos en la cárcel por causa del nombre de Cristo. Y aún fue testigo presencial de la muerte de Esteban, quien fue llamado el primer mártir de la iglesia. Entonces, es en medio de esa persecución como vemos que la iglesia del Señor Jesucristo empieza a extenderse, no solamente en Samaria, dice desde Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, encontramos en la palabra del Señor. Hoy la palabra a nosotros nos ha llegado y nosotros somos cumplimiento de esa palabra que el Señor dijo: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra se está cumpliendo hoy en nosotros. Él lo dijo hace 2000 años. Hoy esa palabra se está cumpliendo en nosotros. Les decía que en este pasaje vemos a Felipe el evangelista, quien predicaba la palabra del Señor con denuedo, y el Señor hacía a través de él muchas señales y milagros. Está también Simón el brujo, que en las versiones Reina Valera y tal vez la NTV y otras versiones, la Biblia de las Américas, lo llaman no brujo, sino Simón el mago. Pero en el contexto hebreo era una persona que se dedicaba a las artes de la magia y tal vez también practicaba ocultismo y cosas de las tinieblas, porque dice la palabra que acabamos de leer que engañaba a muchos y los llevaba por caminos de oscuridad. Unos creían, la gente de Samaria, unos eran seguidores engañados por Simón, pero otros estaban creyendo el mensaje de Cristo que era predicado por el evangelista Felipe.
El Evangelio estaba siendo anunciado en Samaria, como les decía al comienzo, por los que tuvieron que salir en medio de la persecución. La gente escuchaba con atención lo que Felipe decía, pues todo lo que Felipe pronunciaba era un hombre que tenía comunión con Dios, que tenía cercanía con el Señor, que estaba lleno del Espíritu Santo y que llevaba el mensaje, y la gente, los que eran escogidos por Dios, los que eran atraídos por Dios, los que eran apartados por el Señor, creían en el mensaje y se bautizaban y se unían a la iglesia. Muchas personas que tenían espíritus inmundos eran sanadas y los espíritus salían de ellos gritando. También muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Y por tal causa había gran alegría en el pueblo. Pero miren lo que nos dice la palabra acerca de Simón. Nos dice que Simón también creyó. Nos dice que Simón también se bautizó. Nos dice que Simón se reunía con Felipe y con ellos, y lo seguían a donde iban. También nos dice que se admiraba de las grandes señales y maravillas que veía. Pero cuando él vio que el Espíritu Santo venía, cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero para hacer él lo mismo que ellos. Y miren lo que Pedro les responde. Pedro, al oír esto, le dijo: que tu dinero te destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Pensemos un momento en el caminar de la vida de Simón. Él sí había dado unos pasos. Él había oído el mensaje de la palabra del Señor no una vez, porque dice la Escritura que iba donde Felipe iba y ahí con él iban un grupo de creyentes. Por lo tanto, podemos deducir que el mensaje de la palabra de Dios, Simón lo había recibido en múltiples oportunidades. Pero ¿qué podemos entender aquí? Cuando él ofrece el dinero para comprar el don de Dios, para comprar el don de impartir la llenura del Espíritu Santo, lo primero que sale a la luz es su corazón. Y por eso el apóstol le dice que su corazón no es recto delante del Señor. Él no había entendido su necesidad de Dios. Él estaba buscando a Dios por lo que Dios podía dar, pero su corazón no era recto para con Él. Él, cuando ofrece comprar el don de Dios, lo primero que está pensando en su corazón: ¿y qué voy a hacer con esto? Y voy a ir a dárselo a otros para que también reciban el Espíritu Santo. Pero estaba pensando en su negocio que estaba haciendo antes. No estaba siendo transformado. La palabra no lo había cambiado porque su corazón no era recto delante del Señor. Estaba Simón centrado en sus propios intereses. Él pensaba solo en sí mismo. Él no pensaba en ayudar a otros. Pensaba que estaba haciendo una inversión. Yo les cobro, les pago tanto, pero a su vez me voy a ir y yo voy a ir a cobrar y me voy a enriquecer más de lo que era antes de recibir esto. Él no había entendido el Evangelio. Él no había entendido las buenas noticias de la salvación. A pesar de haberlo oído una y otra vez, y como les he dicho, él acompañaba a Felipe, acompañaba a los que iban con Felipe, escuchaba el mensaje del Evangelio
una y otra vez. Pero miren lo que él hace. Cuando Pedro lo reprende por su maldad, él no responde con arrepentimiento. Él dice, más bien oren al Señor por mí para que no me pase nada de esto que me han dicho. Pero la Escritura no nos dice que él se arrepintió y siguió en el camino. La Escritura dice que los apóstoles siguieron predicando el Evangelio y que la gente seguía creyendo. Pero ahí termina el pasaje con Simón y no nos dice nada. Pensemos en esto. Hubo una gran equivocación en Simón, ¿cierto? Muchos llegan a la iglesia del Señor con motivaciones equivocadas. Muchos entran a la iglesia de Cristo únicamente buscando respuestas de Dios, y eso está bien, porque Dios tiene respuestas para nosotros. Pero en la medida que vamos conociendo al Señor, nuestras motivaciones equivocadas tienen que ir descendiendo y tienen que ir siendo cambiadas. Por eso dice allá en Romanos 12 que nosotros seremos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es que es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos cambiar. Un pastor no tiene el poder de cambiar a nadie. Es la palabra de Dios, es el poder del Espíritu Santo el que transforma. Hay algo que Simón no sabía. Simón no entendía que era arrepentirse. Simón no creía en la nueva vida en Cristo. Él no creía que él podía ser renovado. Él seguía pensando en su interior, en lo profundo de su corazón, en sus pensamientos, en la maldad de su mente. Él seguía pensando que lo que él había llegado a descubrir, hasta ahí lo había descubierto. Es como si él hubiera dicho, llegué a la iglesia de Cristo, me humillé, me arrepentí, me recibí el conocimiento de Dios. Luego recibí el poder de Dios y esto era suficiente para mí y me voy a seguir haciendo mi negocio. Muchos llegan a la iglesia en ese tipo de condiciones. Pero hay algo que Simón no sabía. Y es el hecho de que el corazón de los hombres es escudriñado por Dios. Primero de Crónicas, capítulo 28, verso 9, miren lo que nos dice. Y tú, Salomón, hijo mío, ahí está hablando el rey David a su hijo Salomón. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Eso no lo sabía él. Porque si lo hubiera sabido, tal vez su condición había sido diferente. Pero lo que sí sabemos es que la Biblia no nos dice que Simón se arrepintió ni que se reconcilió con Dios y menos que haya pedido perdón. Eso no nos dice la Biblia. Y en Jeremías 17:10 dice, pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Qué hermoso, qué maravilloso que es esto. ¿Se acuerdan
que llegaron los apóstoles porque les anunciaron que Felipe y que estaba predicando en Samaria y que en Samaria estaban recibiendo al Señor en los corazones. Y los apóstoles en Jerusalén escucharon la noticia y enviaron a Juan y a Pedro. ¿Y Pedro y Juan a qué llegaron? ¿A qué llegaron, hermanos? A imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo. El Señor conoce los corazones. El Señor sabe todo de nosotros. El Señor sabe tus pensamientos, conoce mis pensamientos, conoce las intenciones de tu corazón y conoce las intenciones de mi corazón. El Señor lo sabe todo, absoluto, en absoluto de todos nosotros lo conoce. No hay ni un ápice, ni una sola idea, ni un solo concepto. Dice la Escritura que cuando abrimos nuestra boca, Él ya sabe lo que hemos de decir. Y por eso el Señor ahí en Jeremías 17:10 nos dice que Él es el que investiga todos los corazones y examina nuestras intenciones secretas, y a cada uno le va a dar la recompensa según merecen sus acciones. Eso a nosotros los creyentes nos debe llenar del temor de Dios. ¿Por qué? Muchos usamos la mentira. Muchos participamos en chismes. Muchos participamos en acusaciones, en señalamientos, y en muchas oportunidades nos convertimos en jueces. Juzgamos al presidente, juzgamos los partidos políticos, juzgamos esta sociedad y decimos muchas cosas todos los días acerca de las personas. Y Dios nos está viendo. Nos lo dice claramente en la Escritura. Nosotros sabemos que el mensaje de la palabra de Dios trasciende todos los tiempos, todas las culturas, todos los contextos, todos los acontecimientos. Nada está oculto a nuestro Dios y Padre eterno. Sabemos que es Él a quien debemos dar cuentas de todos nuestros hechos. ¿Tú lo sabes? ¿Ya tienes ese entendimiento? Porque si tú ya tienes ese entendimiento, entonces tu caminar es diferente. Pero si tú no tienes ese entendimiento todavía, entonces por eso es que vives hasta el día de hoy una vida cristiana que no es de fruto suficiente como el Señor esperaría de ti por los años o por el tiempo que llevas viviendo en la vida cristiana. ¿Te das cuenta cómo es que el Señor quiere abrir nuestros ojos para que le seamos fieles y obedientes a Él? Nos podemos preguntar, ¿realmente somos cristianos, creyentes verdaderos? Si lo somos, hemos recibido el don de Dios. Es decir, sabemos que somos llenos del Espíritu Santo. ¿Lo sabemos? Tenemos esa conciencia clara. Es decir, cuando vamos y cometemos un pecado, ¿qué sucede? Cuando hay llenura del Espíritu Santo, inmediatamente el Espíritu Santo pone la alerta. ¿Te pasa eso? Por eso es que somos transformados. Porque la palabra de Dios mora en nuestro corazón abundantemente cuando la estudiamos, cuando la leemos, cuando meditamos en ella. Luego está en nuestra mente. Pero viene el Espíritu Santo y nos llena. Y el Espíritu Santo es el que prende las alarmas cuando cometemos un pecado, cuando nos levantamos en ira o en enojo, cuando atravesamos un semáforo en rojo,
cuando hacemos algo en lo oculto, cuando participamos en un chisme o en una acusación, si tenemos la llenura del Espíritu Santo, inmediatamente se dispara la alarma y el Espíritu Santo nos dice, hey, con una vocecita suave en nuestro interior, en lo profundo de nuestro ser, Él nos anuncia, oye, ten cuidado. Eso hace el Señor. Pero no es nada comparado con lo que Él nos quiere dar. Por eso debemos preguntarnos, ¿somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo hoy? La Biblia nos dice, mis hermanos, la vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna es conocer a Dios. En Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo nuestro Señor vino, se encarnó. Jesucristo nuestro Señor creció como un niño normal. Jesucristo nuestro Señor, dice la Escritura, que crecía en estatura y en conocimiento, que fue enseñado por sus padres, que fue llevado a la sinagoga y que a los 12 años fue a predicar en el templo. Ese es el Evangelio. Eso es Evangelio. Evangelio es que tú recibas de Cristo Jesús todo lo que Él ha hecho desde Génesis hasta Apocalipsis, y en eso nos vamos a tomar todos los días de nuestra vida. Que entendamos que Él fue a la cruz, que Él padeció, siendo hombre, entregó su vida desde Getsemaní, que estaba en ese momento meditando, Él ya previamente sabiendo que iba a llegar el momento de su entrega en su hipóstasis total en Getsemaní. Él se postra y expresa, Señor, si es posible, quita de mí esta copa. El gran sufrimiento lo vivió Él por causa de tus pecados, de mis pecados, de todos los pecados que nosotros cometimos hoy, de los que cometieron la humanidad en ese tiempo y antes de Jesucristo, y los que aún ni siquiera han nacido, pero están en el pensamiento de Dios. Él derramó su sangre. Él entregó su vida para perdonar nuestros pecados. No solo es el hecho de que o yo mentía, o yo robaba, o yo me la pasaba peleando, o yo sufría de ira, o esto o aquello. No, el principal pecado nuestro es que vivíamos alejados de Dios, es que lo rechazábamos a Él, es que no queríamos nada con Dios, porque todos nosotros nos creíamos autosuficientes. Y no queríamos nada con Dios. Y muchos hoy dentro de la iglesia no quieren nada con Dios. Quieren de Dios, pero no quieren nada con Dios. Y en Juan 3:36, por eso nos dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Nuestra vida cristiana, mis hermanos, no nos la podemos tomar a la ligera, como se la tomó Simón. Es que no estamos hablando del alcalde de la ciudad, al cual yo puedo ir a decirle, oiga, ábrame las puertas aquí para que yo entre a hacer negocios, y de pronto el alcalde, si es buen amigo mío y corrupto como un corazón que le llega a pedir corrupción, él le puede dar la llave y decirle, siga, entre aquí y haga los negocios que quiera, pero eso sí me da la mitad. Eso era lo que estaba haciendo Simón.
Nosotros con Dios no podemos negociar. Hay quienes dicen que le pueden torcer la mano a Dios con sus oraciones. No. Nosotros tenemos es que humillarnos delante del Señor, orar y creer, esperar en Él. Saber que Él conoce nuestros pensamientos, que conoce las intenciones de nuestro corazón, y por eso nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero debemos tener temor en la segunda parte de ese versículo, porque dice, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida eterna, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Ahora preguntémonos, hermanos, si somos cristianos, ¿cuánto estamos interesados en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo? ¿Creemos que ya es suficiente? Si nos damos cuenta que no es suficiente, suficiente es la palabra de Dios. Los pastores tomamos mucho tiempo estudiando la palabra de Dios todos los días, orando, clamando al Señor, ¿pero es suficiente? No. Mis hermanos, todos sabemos que tenemos un trabajo, que tenemos ocupaciones todos los días, pero necesitamos de la palabra del Señor para poder vivir, sobre todo en estos tiempos donde hay tanta maldad, donde hay tanta corrupción, donde hay tanta desolación y donde necesitamos ser entendidos de que nuestras oraciones sí son escuchadas por el Padre, que Él sí trae respuestas a las oraciones de sus hijos que claman a Él día y noche. Y dice la Escritura, ¿tardaré en darles la respuesta? Pues claro que no, pero necesitamos hacer lo que Él dice. Preguntas como estas, ¿conocemos sus atributos? ¿Conocemos los decretos de Dios? ¿Conocemos la omnisciencia de Dios? ¿Sabemos qué es omnisciencia de Dios? ¿Conocemos la presciencia de Dios? ¿Conocemos la supremacía de Dios? ¿Sabemos de la soberanía de Dios? ¿Conocemos la inmutabilidad de Dios? ¿La santidad de Dios? ¿Conocemos el poder de Dios? ¿La fidelidad de Dios? ¿La paciencia de Dios? ¿Sabemos algo de la gracia de Dios? ¿Somos entendidos en la misericordia de Dios? ¿Y saben qué es lo que más se habla en la iglesia cristiana? Miren todo lo que he mencionado, pero lo que más se habla en la iglesia cristiana es el amor de Dios. Pero ni siquiera eso lo conocemos. Porque cuando viene una exhortación, cuando viene corrección, cuando viene disciplina dentro de la iglesia, lo primero que expresamos, ese no es el Dios de amor que yo conozco. Así nos manifestamos los cristianos. Por eso no tenemos crecimiento. Por eso nuestra vida no es una vida de fruto abundante como el Señor pide. Conocemos la ira de Dios. ¿Sabías esto, mi hermano? Si tú conoces los atributos de Dios, puedes meditar sobre Dios en una manera totalmente espectacular. Si tú conoces que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios es omnipotente y conoces todo lo que Él hace y que nos lo ha enseñado y nos lo permitió escrito aquí a través de tu palabra, entonces tu vida de oración, entonces tu vida de fe, entonces tu vida de fruto cambiará y será transformada en una manera espectacular porque estás conociendo al que te eligió para ser un hijo tuyo, un hijo suyo. Entonces, ¿por qué nos negamos? ¿Por qué nos negamos a conocer a nuestro Dios?
Miren, hermanos, es como si piensan en un alimento muy rico. Nosotros aquí los latinos somos muy amantes de las empanadas, ¿cierto? Y si nos ofrecen empanadas, lo primero que decimos, con ajicito. Y las degustamos y nos deleitamos comiéndonos una empanada. Nuestro deleite en la palabra del Señor debe ser así. Debe ser algo especial, porque Dios lo ha propiciado así. Si se dan cuenta, hermanos, que muchos ya estamos descubriendo que realmente vivimos una vida diciendo que somos cristianos, pero nos resistimos al Señor. Es como si estuviéramos haciendo afrenta de parte nuestra contra Él y ni siquiera nos damos cuenta. En una época, mi esposa y yo fuimos visitadores médicos. Trabajamos en el sector de la industria farmacéutica. Todos los días teníamos que estudiar anatomía, fisiología, farmacología. Teníamos que estudiar las diferentes formas farmacéuticas, estudiar las posologías de los medicamentos que íbamos a promocionar ante los médicos, pero nosotros no éramos médicos. Había muchas cosas que los médicos no sabían y los médicos recibían las instrucciones que nosotros llevábamos del laboratorio farmacéutico y les transmitíamos el mensaje a ellos, y ellos en sus historias de pacientes, de acuerdo a las patologías que ellos recibían, formulaban un medicamento que sanaba a los enfermos. Pero detrás de todo eso estaba un grupo de científicos que estudiaban las diferentes sustancias para producir medicamentos para sanar enfermedades. Los que investigan, los que producen, los que promocionan y los médicos, todo ese contexto, todo ese grupo de hacedores se llama, óiganlo bien, el cuerpo médico. Las enfermeras, los servidores, se llaman el cuerpo médico. Ahora, ¿el visitador médico es un médico? No. ¿El visitador médico lo necesita el médico? Claro que sí. ¿El laboratorio necesita del visitador médico? Claro que sí. Han dicho a través de muchos años que ese cargo de visitador médico un día va a desaparecer. La palabra del Señor dice, y la ciencia se aumentará. Solo el Señor lo sabe. Pero con esta ilustración, ¿qué les quiero decir? En la iglesia el Señor estableció que Jesucristo es la cabeza, que Él puso pastores, que Él puso evangelistas, que Él puso profetas, que Él puso maestros, que Él puso todo un equipo dentro de su iglesia y discípulos para que reciban la enseñanza, para que siendo discípulos hagan discípulos a otros en todas las naciones de la tierra. Asimismo, como opera la industria farmacéutica hasta que llegan los medicamentos para que un enfermo se sane, asimismo la palabra del Señor, el Señor la revistió de toda su iglesia, donde Él puso a sus autoridades, donde Él puso el denuedo para que todos crezcan como un solo cuerpo y hagan la voluntad del Padre. Debemos entonces preguntarnos, ¿sabemos que la iglesia es la novia de Cristo? ¿Lo sabíamos, iglesia? Amén, ¿cierto? ¿Amamos su obra? ¿Amamos la vida eterna? ¿Amamos la nueva vida que tenemos en Cristo?
amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Si aún no es así, nuestro diagnóstico es simple. Nos falta conocer más a nuestro trino Dios. O sea, no tenemos la suficiencia todavía de las Escrituras entronizada. Ni uno solo lo tiene. No conocemos suficientemente el Evangelio, no conocemos suficientemente al Espíritu Santo, no conocemos suficiente a la novia de Cristo suficientemente, no conocemos el misterio de la Iglesia de Cristo suficientemente, que es algo espectacularmente maravilloso. Jesucristo nuestro Señor fue el que dijo: a los que escogiste del mundo para dármelos, en Juan 17 del 6 al 8. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y me los diste y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti. Pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Recordemos el caso de Simón el brujo. ¿Él hizo esto? No. El evangelista Felipe se lo transmitió, se lo dijo, le dijo quién era Jesucristo, le enseñó de su obra, le enseñó de su sacrificio, le enseñó de la redención, le enseñó de la salvación, le enseñó de la vida eterna. Pero Dios, que es omnisciente, sabía lo que había en el corazón de Simón el brujo, y por eso usa a Pedro para sacar a la luz el corazón de este Señor. ¿Nos damos cuenta? Hermanos, delante del Señor, como dijo el rey David, somos menos que una pulga. El Señor lo sabe todo de nosotros, pero qué maravilla que el Señor lo sepa todo de nosotros. Porque es que no lo sabe todo de nosotros el enemigo, porque no puede. Pero Dios, que sí puede y que nos ama, lo conoce todo de nosotros. Hebreos 4:13 dice: nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está expuesto claramente ante aquel ante quien tenemos que rendir cuentas. Dios es omnisciente. Él lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Dios conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y en Daniel 2:22 nos dice: Él revela las cosas profundas y secretas, conoce todo lo que está en la oscuridad, pues la luz está con Él. Nada escapa a su atención, nada puede serle escondido, no hay nada que Él pueda olvidar. Podemos decir todos entonces, como el salmista. Salmo 139:6, y ahí me voy a detener un poquito. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. Su conocimiento es perfecto. Él fue el que hizo salir a la luz el corazón de Simón el brujo. El conocimiento de Dios es perfecto porque Él nunca se equivoca. Él no cambia ni pasa por alto. Si tal es el Dios que me conoce, si tal es el Dios a quien yo debo dar cuenta, entonces, ¿por qué no camino con Él? Hermanos, es tiempo. El Señor nos está haciendo hoy un llamado muy serio. Muy serio, hermano.
examinemos nuestra vida cristiana. No lo podemos aprender todo en 8 días. Pero hay personas que poco se esfuerzan en conocer a Dios, cuando Él lo propició todo. Ahora, ¿por qué lo propició todo a través de este manual? Porque Él nos dio una capacidad de aprender, pero nuestra capacidad de aprender va a través de procesos, a través de tiempos. Nosotros no lo podemos aprender todo en un momento. Nosotros no somos Dios. Dios nos equipó con un cerebro, con unos dones especiales, nos dio unas capacidades maravillosas. Unos aprenden más rápido que otros, pero la palabra de Dios es para todos. Por eso en nuestra congregación, en esta congregación local, procuramos siempre los pastores y los líderes que se están formando ser el verdadero rebaño del Señor en esta iglesia local. Y yo te invito a que te preguntes hoy seriamente, ¿eres parte del rebaño del Señor en esta iglesia local? Somos los pastores, los líderes y todos los discípulos responsables delante de nuestro amado Dios de toda la preciosa obra que el Señor nos ha encargado. Somos todos quienes debemos velar, orar, saber que a través de la llenura del Espíritu Santo, que la obra de la novia de Cristo se llevará a cabo. Somos además vigilantes de llevar un mensaje bíblico, centrado únicamente en la palabra de Dios, reconociendo que todos, incluyendo a los pastores y a los líderes, ninguno de nosotros es infalible. No somos pequeños papas, ni somos grandes obispos, sino que todos somos cristianos, somos pecadores, arrepentidos, llamados a dar a conocer las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios, escogidos para ser parte de su plan para alcanzar a este mundo, en amor y por fe. Podemos contar siempre con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Predicamos y testificamos a nuestros familiares y amigos, conscientes que cuando damos testimonio recibimos beneficios, porque nuestra fe se fortalece cuando confrontamos a quienes la desafían. Tenemos presente que no es nuestra costumbre dejar de congregarnos como algunos lo hacen, mis hermanos. Por eso, en esta iglesia local, en esta pequeña iglesia local, nos estamos capacitando, nos estamos amando los unos a los otros, estamos memorizando la palabra del Señor y nos esforzamos en ella. ¿Para qué? Para tener palabra revelada, para tener palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para no pecar contra nuestro Dios. Porque solo a través de la llenura del Espíritu Santo, solo en la meditación, solo en la oración, solo a través de lo que el Señor nos enseñó, podemos tener una vida transformada. Pero muchos llegan a la iglesia, ore por mi economía, ore por mi salud, ore por esto, ore por aquello. Pero listo, nosotros oramos porque los amamos, mis hermanos. Nos amamos los unos a los otros y oramos por eso. Pero ¿cuánto estás entregando de tu vida al Señor Jesucristo para que seas transformado? Bien nos dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Ese atesorar, esa palabra se refiere a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que verdaderamente quiere ser libre de la pereza, por ejemplo, a leer la palabra,
de la pereza que le tiene a dejar los pecados porque ama el pecado, pues necesita reconocer que es su corazón el que ama eso, pero que usted es el que tiene autoridad sobre su corazón a través de la palabra, porque si el Espíritu Santo lo ha llegado, usted se niega y es valiente para confrontar el pecado en su vida. Y muchos dicen, ore por mí para que yo deje este pecado. Mire lo que el Señor nos dice. Colosenses 3, 16, 17. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan, verso 17, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Es tomar cada palabra de estas, que el mensaje de Cristo. ¿Cuál mensaje de Cristo? Que Él murió en la cruz por causa de mis pecados, que yo lo rechazaba y que yo no quería tener nada de relación con Dios, y que por eso mi vida era un desastre, y que la Biblia me enseña que cuando mi vida era un desastre, yo estaba asumiendo la vida de condenación eterna. Es decir, que si no me arrepiento de mis pecados y busco la reconciliación con Dios, entonces voy camino al infierno, a una condenación eterna, donde están los espíritus encarcelados, tal como dice de la generación de Noé. Todos murieron en la generación de Noé, todos los que fueron consumidos en el diluvio universal. Esos son los espíritus encarcelados que van a ser sacados de allí para llevarlos al juicio de condenación eterna, porque durante 120 años Noé estuvo predicando arrepentimiento, y dice la Escritura, comían y bebían y se daban en casamiento y no creyeron. Hermanos, Dios ha propiciado todo para que tengamos una vida nueva. Aquí en esta tierra tenemos un tiempo muy corto comparado con la vida eterna que vamos a vivir. Nosotros no somos seres como los gaticos, los perritos, que se mueren y hasta ahí llegó. Nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo que va a ir a un lugar tan pronto se acabe el aliento de vida. En ese momento, tú debes ya saber que vas a la presencia de Dios, porque no todo el que dice ser hijo de Dios lo es. Los hijos de Dios son los que le aman con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Los que han creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los que han dejado la rebeldía de su corazón, los que han abandonado la maldad. ¿Y cómo se hace esto? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Hermanos, el Señor nos está llamando. El Señor sí quiere cambiar tu vida. El Señor sí quiere mejorar tu vida. El Señor quiere mejorar incluso tu estándar de vida, porque el Señor lo promete. Dice,
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es a través de la Escritura que conocemos a Dios. Es a través de la Escritura que nosotros somos enseñados, que somos confrontados con el pecado, que nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no están bien en nuestra vida y que necesitamos corregirlas. Pero es a través de la palabra. Y por eso nos dice que es la Escritura la que es inspirada por Dios, la que es viva y la que es eficaz, la que es más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta lo profundo, hasta los tuétanos, dice la Escritura, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Porque necesitamos ser confrontados. Si la Escritura no dijera que yo soy un pecador, entonces yo viviría haciendo lo que me viniera la gana. Pero Dios, que nos amó tanto, propició todo el plan eterno para darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Juan 3, 16, 17. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Así que, mis hermanos, no debemos cansarnos de hacer el bien, como dice allá en Gálatas 6:9. Porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos.